Hola, ¿qué tal? Queremos darte una cordial bienvenida a nuestro repaso de la lección. Estamos transmitiendo desde el Centro de Producción de la Asociación Metropolitana en la Ciudad de México. Te saluda el pastor Edgar Benítez y queremos decirte que nos sentimos contentos de tenerte una vez más con nosotros. Estamos a punto de iniciar la lección número 5 de este folleto de escuela sabática titulado Busquen al Señor y vivan. De hecho, es el título de la lección. Y queremos agradecerte porque, como cada semana, nos estás acompañando en esa interesante lección. La lección de esta semana ataca una problemática muy importante, porque esta semana estamos hablando justamente del propósito de Dios para su pueblo. Y quiero tratar de introducirlo de la siguiente manera. Yo tengo 2 hijos. Y como todo padre cristiano, desde que antes que mis hijos nacieran, pues junto con mi esposa hemos tenido el sueño de que nuestros hijos se conviertan un día en instrumentos útiles en las manos de Dios. Y cada día le pedimos sabiduría a Dios para que ese propósito se cumpla y tratamos de trabajar para que eso se cumpla. Pero te pregunto algo. ¿Será que si yo tengo un sueño especial para mis hijos, eso es garantía de que ese sueño se cumpla? Definitivamente no. ¿Por qué? Porque un día mis hijos van a crecer y van a tomar sus propias decisiones. Y si toman buenas decisiones, cosecharán bendición. Pero si toman malas decisiones, lamentarán las consecuencias. Bueno, justamente eso fue lo que pasó con Israel. Dice el folleto de escuela sabática, en el deseo de todas las gentes, página 20, hay una cita muy interesante que dice: si Israel hubiera sido fiel, podría haber logrado que el propósito de Dios se cumpliera honrándolos y exaltándolos. Y Él los habría exaltado sobre todas las naciones, y todos los pueblos dirían: pueblo sabio y entendido es este. Pero esa cita termina diciendo: pero por causa de su infidelidad, el propósito de Dios no pudo realizarse. Como verás, la temática será muy interesante. Así que te invitamos a que te quedes con nosotros y veamos cuáles fueron las consecuencias que sufrió Israel por causa de su infidelidad. En un momento daremos inicio. ¿Qué tal? Estamos de vuelta y estamos a punto de iniciar nuestro 5º repaso de la lección. En esta ocasión vamos a estudiar la segunda parte del profeta Amós, en una lección titulada Busquen al Señor y vivan. Y queremos, como cada semana, darte la bienvenida y también dar la bienvenida a nuestros 2 colegas y amigos. En primer lugar, el pastor Isidro López Yáñez, quien es el presidente de nuestra asociación, a quien le damos una cordial bienvenida, pastor. Al contrario, es un placer estar aquí para un repaso más de la lección, y esta que es realmente muy, muy agradable. Claro. Y que despierta el anhelo de estudiar parte por parte la lección de esta semana. Una lección donde se apela a la conciencia, pastor. Cada lección apela a la conciencia, sin embargo, parece que esta da el toque de despierta, ¿no? Como si alguien estuviera haciendo las cosas de manera automática. Correcto. Y de eso justamente vamos a hablar en esta ocasión. Y también queremos darle la bienvenida al pastor Abraham Ramírez Méndez, quien es el director de Ministerio Personal y Escuela Sabática de nuestra asociación. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor, y pues aquí dispuestos a la segunda parte de Amós, donde se nos habla acerca de muchas situaciones que el pueblo de Israel vivía y que se siguen presentando en el pueblo de Dios, en la iglesia de Dios. Así que el mensaje es muy actual y esperamos que al analizarlo nos pueda servir a todos. Este mensaje del profeta Amós, pastor, la segunda parte, podríamos decir que es un toque certero de la trompeta, ¿verdad? Como decía el pastor, para despertarnos. Así es. El pueblo de Dios debe despertar y Dios usará los métodos que se requieran para que el pueblo de Dios despierte y siga el camino del Señor. Claro que sí.
Muy bien, vamos, si les parece bien, antes de iniciar este repaso, vamos a poner nuestras vidas en las manos de Dios y pedir la sabiduría del Señor. Oremos. Cariñoso Dios, queremos pedir tu dirección. Queremos que tus palabras fluyan a través de las nuestras y que tus pensamientos, Señor, puedan también ser nuestros pensamientos. Que el repaso de la lección de escuela sabática pueda ser de edificación para tu iglesia y para toda la gente que nos sigue a través de este medio electrónico. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues como cada semana vamos a proporcionar un bosquejo de la lección de escuela sabática y me gustaría, pastor, que nos compartiera cuál sería para usted el primer punto de este bosquejo. La lección de esta semana tiene un bosquejo agradable, muy certero, y la primera parte que este bosquejo de la lección presenta es una situación formal de la vida espiritual, así que sería un formalismo religioso, esa es la primera parte. Una religión externa. Correcto. Que no traduce todo el cambio interno o el trabajo interno que está realizando el Espíritu Santo en la persona. Muy bien. Entonces, un formalismo religioso. Así es. Una vida vacía, ¿verdad? Una vida espiritual vacía. Correcto. Vamos entonces a tocar este punto. El segundo punto, Pastor Abraham. El segundo punto podría ser, pastor, desnutrición espiritual. El pueblo, por su situación, parece ser que se va hundiendo más y más en el pecado, de tal manera que va a llegar un día en que tengan hambre y sed de la palabra de Dios y están desnutridos. No se presenta lo más la palabra. peligroso para un Es lo más cristiano, peligroso. pastor. Sí, yo La creo que es el desnutrición. acabose cuando Dios guarda silencio para con esa persona. Correcto. Así que la segunda sería desnutrición espiritual. ¿Cómo no? Y si les parece bien, creo que el tercer punto sería un llamado a la restauración, porque a eso es justamente lo que se ofrece para el pueblo. Ujú. Sí, yo creo que aquí hay un llamado que la lección presenta y el deseo de Dios de restaurar las cosas. Y más vale que estemos, que realmente veamos el asunto del llamado y la restauración como dos asuntos que van juntos, ¿no? Bien de la mano. Correcto. Así que para beneficio de nuestros maestros de escuela sabática y todos los que siguen este folleto y este repaso, los tres puntos importantes para nuestro estudio sería, en primer lugar, el formalismo religioso, el segundo punto, una desnutrición espiritual, y el tercer punto, un llamado a la restauración. Así que vamos a comenzar entonces con el primer punto, que sería un formalismo religioso. Pastor Isidro, en Amós 5, 1 al 15, encontramos un canto fúnebre, ¿verdad? Allí, con el propósito de que Israel despertara a su realidad. Y me parece, pastor, que al estudiar el segundo mensaje del profeta, o la segunda parte del profeta Amós, encontramos que si hay algo que lastima el corazón de Dios, es cuando un cristiano, uno de sus hijos, vive una vida de religiosidad vacía, donde vivimos una imagen solamente, aparentemente se ve que somos buenos cristianos, gente entregada, ofrecemos los ritos, los sacrificios normales, pero nuestro corazón está lejos de Dios. La parte del capítulo 5, si nosotros la vemos, es un canto, es como una elegía, ¿no? Es un canto fúnebre. Pero lo importante de este canto fúnebre, o sea, los cantos fúnebres se componen después de que una persona fallece. Pero este canto fúnebre es antes de que haya un fallecimiento, ¿verdad? Porque cuando nosotros vamos, dice justamente allí, cayó la Virgen de Israel. Y entonces, imaginémonos al profeta en aquellos días caminando por las calles diciendo, cayó la Virgen de Israel. Y todos preguntan, oye, ¿quién se murió? Porque ¿a poco no es esa la primera pregunta? Cuando nosotros vemos un cortejo fúnebre en nuestros días, generalmente si vemos que va mucha gente o van poca gente, siempre decimos, oye, ¿quién se murió? ¿No? Y nos apesadumbramos. En aquellos días decía, oye, se murió la Virgen de Israel murió. Oye, pues aquí hay mucha, ¿quién de todas? ¿No? ¿De qué calle? ¿En dónde estaba? ¿En qué barrio? Y después el decía, no, espérate, la Virgen que se murió, eres tú como pueblo. Qué tremendo, pastor. Imagínense, por eso les digo, un canto fúnebre mientras alguien está en vida.
Eso debe ser un golpe así bien fuerte, ¿no? Oye, espérate, ¿qué está pasando? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo, no? Ya te Así están que, cantando el canto fúnebre y todavía no te mueres. Así está tu condición. Exacto, por eso es que en la segunda parte donde veremos que Israel no se daba cuenta que estaba muerto espiritualmente. Pero dice el profeta, ¿sabes qué, Israel? Estás muerto. Es como si Israel estuviera acudiendo a su funeral, Así es. ¿no? Sí, sí. Es cuando en una ocasión un pastor pone el féretro y pone un espejo ahí y la gente se asoma para ver al muerto y se ven ellos mismos ahí, ¿no? Así que el pueblo de Israel tal vez no se da cuenta, pero está muerto. ¿Por qué? Porque lleva una doble vida, porque vive un formalismo religioso, ¿no? Dice el capítulo 5, versículo 21, dice, aborrecí, abominé vuestras solemnidades, vuestras asambleas no me complacen. Vienen a adorar, yo las aborrezco. ¿Sí? Vienen aquí a cantarme, dice el versículo 22, aunque me ofrezcáis holocaustos y presentes, no los recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quitad la multitud de vuestros cantares, no escucharé las salmodias de vuestros instrumentos. Todo lo que ustedes vengan a hacer, vienen a cantar, vienen a tocar instrumentos, traen ofrendas, eso me fastidia. ¿Por qué? Porque iban al templo a hacer eso, pero en su casa, en su vida diaria, hacían otras cosas. Un formalismo totalmente religioso, ¿no? O sea, cumplían según con los rituales. Los requisitos. Sí, pero en su vida era totalmente diferente en casa. El pueblo de Israel aquí nos presenta una situación que puede ser la de muchas personas y puede ser la de nosotros mismos. Está realizando una actividad porque pensamos que esa actividad nos proporciona algún mérito. Eso era lo que hacía el pueblo. En otras palabras, si nosotros le hubiéramos dicho al pueblo de Israel que platicara con Dios, ¿verdad? En una plática imaginaria, el pueblo de Dios le hubiera preguntado a Dios, oye Señor, ¿qué necesito para salvar? Dame los requisitos. Entonces, dame la lista y después yo voy a ir, de esta lista voy a ir poniéndole una palomita a cada requisito que voy cumpliendo. Pero Dios nunca les dijo una lista. Dios sí dijo que era lo que se tenían ellos, lo que ellos sí tenían que hacer, y lo que ellos tenían que hacer era dejar que Dios transformara su corazón para hacerlos un pueblo diferente. Pero ellos solamente se quedaron con la idea de que Dios había dado una lista. ¿Qué hay que hacer? Pues tienes que hacer un sacrificio, tienes que sacrificar al cordero, tienes que adorarme, tienes que cantarme salmos aquí en el santuario, etc. Pues yo todo lo hago. Pero cuando no brota del corazón, no sirve de nada. Porque quiere decir que realmente se está produciendo un acto externo sin que salga del interior del ser humano, donde es el sitio donde está trabajando el Espíritu Santo. O sea, una apariencia externa, pastor, sin un interior transformado. Así es. Entonces estamos hablando justamente de que el pueblo había perdido completamente su relación con Dios, era solamente un asunto externo y, pastor, lo más peligroso es que hoy en día pastores, dirigentes, miembros de iglesia, podríamos caer en el mismo error. Exacto, por eso es que nosotros decíamos, el canto primero hacia aquella virgen que está muerta, aquella jovencita que está muerta, es el canto que puede ser el mío, o el de cada uno de los que nos está observando, porque no podemos dejar morir la vida espiritual. No se puede dejar morir. Tenemos que alimentarnos todos los días de la palabra del Señor para tener una vida espiritual sana, donde se vea que hay vida, donde se vea que Dios actúa, donde se vea que el trabajo del Espíritu Santo es real, donde las manifestaciones externas se note que son sinceras. Pastor, o pudiera ser, y sería lo más horrible, yo creo, que cada sábado acudiéramos a nuestro funeral. Sí. ¿No? Que cada sábado dirijamos nuestros pasos a adorar a Dios, ¿verdad? A tributarle honor, pero solamente de forma, no de fondo, ¿sí? Y nosotros vamos los sábados
a darle gracias por todas sus bendiciones. Y pareciera ser que la relación entre nosotros y Dios está bien, pareciera ser. Pero esa relación que tenemos o que decimos tener con Dios se debe de ver en nuestra vida diaria. Dejen el mal, dice el profeta, dejen el mal y amen el bien. ¿Por qué? Porque se veía que no hacían el bien. Exacto. Se ve que amaban el mal, ¿sí? La injusticia, la crueldad, la inhumanidad, el cómo comportarse con el prójimo, no daba evidencias de que amaban al bien y no daba evidencias de que tuvieran una relación plena con Dios. De hecho, el capítulo número 5 y el versículo 5, si nosotros lo vemos aquí, dice: no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba. Esos 3 lugares eran los lugares de adoración. Sí, bueno, de hecho, Betel, pagana. de hecho, Betel significa casa de Dios. ¿Sí? Así que dice, no vayas a la casa de Dios, no es eso el asunto. Si nosotros vemos el versículo 4, dice: búsquenme a mí, buscadme y viviréis. No es el sitio lo que te puede prodigar. Allí no hay salvación. Por eso es que tenemos que aceptar que también en nuestros días hay muchas personas que a veces no conocen al Señor como nosotros lo conocemos y tratan de ir a ciertos lugares para alcanzar la salvación. Dios dice, ningún lugar te lo da. Y buscaban otros dioses, pastor. Ellos iban a buscar allí, por todos lados, pero iban al lugar donde ellos pensaban que era lo correcto. Hay muchas personas que van a ciertos sitios y piensan que ese lugar es, que yendo a ese lugar les proporciona cierta cantidad de méritos delante del Señor. Lo que Dios está diciendo es, no importa en qué época se haga, no importa dónde se haga, yo no me agrado eso. Búsquenme a mí, dice Dios, porque yo soy el único que les puedo garantizar que los puedo transformar. Amén. Si no vienen conmigo, están muertos. Tal vez todo eso se deriva, pastor, de una mala comprensión de Dios. Él ofrece los ritos, las ceremonias, todo lo que hemos mencionado, porque todo eso señalaba al Salvador del mundo, que es Cristo Jesús. Pero ellos creían que solamente con matar el corderito, con ir a alabar, con ir a cantar himnos, eso era su vida, ¿no? Y puede ser que nos esté pasando a nosotros. Cada sábado decimos, vamos, ¿no?, hacia la iglesia, pero a veces pareciera ser que vamos por costumbre, pues. El qué dirán si no voy, así me enseñaron mis padres, yo voy. O tengo un cargo, o tengo un cargo y voy. Ir. No, vayamos Soy el que llevo las llaves de la iglesia para abrirla. Vayamos con alegría, con fervor, a alabar a aquel que dio su vida por nosotros, a darle gracias por todo lo que hace por nosotros, ¿no? Claro. Y entonces, cuando tú sales de la iglesia, no puedes salir, decía un hermano, vamos a quitarnos las alitas y nos ponemos los cuernos, ¿no? O sea, una vida en la iglesia, otra vida en la casa, o fuera de él. Y no es así. Esa era la condición de Israel. Dios quiera que no se vea ahora esa condición en el pueblo de Dios. Claro que sí. Me parece que la lección es relevante para nuestra vida espiritual. Ojalá que también esté siendo de bendición para tu vida como lo es para la nuestra. Vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos. Manos que fueron clavadas por mí, heridas que hablan de su inmenso amor. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación.
gloria te doy, Santo Dios, tu plan soberano es al enviar tu Hijo por la humanidad. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la Redentor divino, Dios a ti me rindo, gloria te doy. Santo, Santo, Santo Dios. Santo, manos que se entregaron por amor, lo que soy, siempre te daré, Señor. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, gloria te doy. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, gloria te doy. Santo, Santo, Santo Dios. Santo, Santo, Santo Dios. Bien, estamos de vuelta. Estamos repasando la lección número 5, titulada Busquen al Señor y vivan. Ya iniciamos con el primer punto, que fue justamente el formalismo religioso, y vamos a continuar con este segundo punto, que es desnutrición espiritual. Pastor Isidro, Pastor Abraham, hace algún tiempo atrás estaba viendo un documental de un hombre que tenía una psicosis por el fin del mundo, y entonces se dedicaba a almacenar alimento en sus alacenas, en su refrigerador, pero el hombre no lo comía porque decía, bueno, ¿y qué tal si viene el fin del mundo y no tengo alimento? Así que el hombre estaba desnutrido con el refrigerador lleno. Algo así nos estaba pasando con Israel, pastor. Sí, el asunto es que ellos tenían el alimento y lo comían, porque justamente la semana pasada, cuando leíamos el capítulo 4, dice que las damas estaban hasta gorditas, bien nutridas,
pero la nutrición física no significa que uno esté nutrido espiritualmente. Por un lado, ellos tenían una sociedad un poquito desbalanceada, ¿no? Porque por un lado estaban como le llama Amós, las vacas de Basán, gordas, pero por el otro lado había un montón de pobres, porque dice las Sagradas Escrituras aquí en el libro de Amós que oprimían al pobre, le quitaban cosas, eran realmente una sociedad donde la injusticia social era visible, la justicia legal era cotidiana, todo el mundo los podían sobornar, y entonces al pobre cada día lo hacían más pobre, más pobre, más pobre. Sí había pobres, pero generalmente el grueso de la población era gente que tenía, porque en ese momento justamente el pueblo de Israel estaba pasando por un tiempo de bonanza. Así que si alguien les hubiera dicho, oye, necesitan de comer, la mayoría quizá hubieran dicho no. Sí, a los pobres sí los oprimían y todo, pero también les tocaba un poco. Pero la necesidad de comida no era física, era espiritual. Pero ellos no lo alcanzaban a comprender, porque ya vimos en la parte anterior, a través de los ritos, las ceremonias, ellos se sentían bien espiritualmente. Decían, yo hago todo lo que Dios me dice. Es más, Señor, de todo lo que me has dicho que haga, dime qué no he hecho. Personas satisfechas, entre comillas, espiritualmente, pero que Dios les dice que están hambrientas. Desnutridas. Y dice, un día llegará el momento en que tendrán hambre, pero no de comida. Llegará un día en que van a tener un hambre tremenda, dice el capítulo 8 y el versículo 11. Voy a enviar hambre, dice el Señor, a la tierra, pero no de pan ni de agua. En otras palabras, lo que dabas en la ilustración, tendrás almacenado todo, pero no tendrás ganas de comer. Tendrás deseos de escuchar la palabra de Dios, y ¿sabes qué? No tendrás acceso a ella, porque no habrá. Dios estará en silencio. Yo creo, pastor, que este es un mensaje de aprovechar el tiempo actual. Ahora, cuando Dios nos está llamando. Si Dios nos está diciendo en este momento que estamos muertos, si en este momento el Señor nos está diciendo que no vivimos espiritualmente, y hasta nos canta, ¿verdad?, para que nos demos cuenta que estamos mal. Aprovecha el tiempo. Ahora tienes oportunidad, ahora vas a la iglesia, tienes mi palabra, tienes mi ley, vienes, aprovecha el tiempo. Porque va a llegar un tiempo en que vas a tener hambre y sed de la palabra de Dios, y no te va a hacer, no va a estar a tu disposición. Aprovecha ahora, escucha el llamado que te estoy haciendo, ¿sí? Porque en un momento va a llegar en que la palabra de Dios va a escasear. Ahora ya hay en abundancia. Todo el pueblo de Dios viene tranquilo a alabar a Dios, a estudiar su palabra, no hay ningún problema. Va a llegar un día que queramos leer la palabra de Dios, a lo mejor ya no está. Queremos escuchar a Dios y ya no hay la manera de cómo. El momento es ahora. Creo yo que el llamado es ahora, en ese tiempo. Y ahora, pastor, puedes comprar la Biblia que tú quieras, puedes tener una La Biblia versión en que uno audio, tenga. la versión que quieras, pastor, pero las Biblias están guardadas, no son leídas. Y esta es Desnutrición justamente espiritual, desnutrición no la aprovechamos. Ahora que podemos, no la estudiamos. Pero lo peor, ¿verdad?, porque aquí viene lo peor es que yo puedo pensar que estoy bien. En este libro de Amós se utilizan varias figuras para decir, mira, la prueba de que estás mal es que el juicio va a llegar. O sea, tú piensas que estás bien, pero estás tan mal que el juicio va a llegar. Mira, te voy a decir cómo. Y en el capítulo 7, versículo 1, por ejemplo, dice, mira, ya tengo mi ejército de langostas listos, y ellos van a consumir la hierba. Después en el 4, Dios mostró que Él llamó a juzgar por fuego y consumió el gran abismo. Después dice el versículo 7, el Señor me mostró una plomada, la visión de la plomada. Dice que estaba la plomada en las manos del albañil. ¿Qué ves? Una plomada del albañil. Me dijo, yo pongo la plomada de albañil en medio de mi pueblo de Israel. ¿Y qué encontró con la plomada? La plomada es lo que el albañil utiliza para dejar las paredes derechas y que no estén chuecas. Sí, ¿Y qué es lo que dijo echar Dios? plomo es juicio. Pero ¿qué es lo que dice aquí? Cuando te puse el plomo, te encontré chueco. No estabas derecho. Te puse el plomo, ¿y cómo estás?
cuando el albañil pone plomo ahí dice, ¿sabes qué? Vale para acá, ¿no? Porque todavía se puede mover. Pero cuando ya la pared está seca, el cemento está totalmente seco, ya no hay más. Y si ves que está chueca, una vez que le pones el plomo, ¿qué es lo que sigue? Tirarla. Y es lo que Dios le está diciendo. Estás mal, pero no te das cuenta. Y todavía continúa en el capítulo 8, versículo 1, el canastillo de la fruta de verano. Dice, me preguntó, ¿qué ves, Amós? Respondí, un canastillo de fruta de verano. Entonces el Señor me dijo, ha venido el fin para mi pueblo Israel. Pero el pueblo dice, pero ¿cómo? Si estamos bien, estamos haciendo lo que dijiste. ¿Qué no acaso nos pediste sacrificios? Sí. ¿No nos pediste que fuéramos a tu santuario? Sí. ¿No nos pediste que cantáramos? Sí. Lo estamos haciendo. Y Dios le sigue diciendo, no, tú estás mal. Y todavía va al capítulo 9, versículo 1, dice, vi al Señor junto al altar, dijo, derriba el capitel, estremezcanse los umbrales, y despedázalo sobre la cabeza de todos, y el que quede de Dios mataría espada. No habrá de ellos quien se fugue, ni quien escape. Pero Señor, ¿cómo va a venir todo si estoy bien? ¿Puede alguien que come estar desnutrido? Sí. Y gordo. Sí, porque el problema es la calidad de lo que comes. Correcto. Puede ser que el pueblo de Dios se esté alimentando de chatarra. Es correcto. ¿No? Por eso el Señor Jesús dijo, buscad la comida que a vida eterna permanece. ¿No? Puede ser que en la iglesia ya dijimos, estamos muertos y venimos a nuestro funeral, ¿no? Puede ser que vengamos aquí todos nutridos porque comemos, nos alimentamos de chatarra, de otras cosas que no es la palabra de Dios. Cuando vengamos a la iglesia, debemos de buscar la comida que a vida eterna permanece. Y también en casa, alimentarnos allá. No esperar a que nos alimenten aquí. En la iglesia. Tenemos que estarnos alimentando todos los días. Correcto. Sí, y por eso yo decía, la seguridad de que hay una desnutrición en el pueblo, es todo esto que Dios le dice. Sí. O sea, te va a llegar, y cualquiera de nosotros pensaría, pero ¿de qué me puede juzgar Dios si estoy bien? Es que Dios ve lo que justamente nosotros no vemos. Dios estaba en la parte interior, viendo la parte interior del pueblo de Israel, y el pueblo de Israel solamente se veían unos a otros en todos los actos externos. Todos iban al lugar donde había que adorar, y ahí estaba todo el pueblo adorando. Así que todo el mundo decía, ¿estamos bien o no? Dios nos dijo que viniéramos a adorar, aquí estamos adorando. Dios nos dijo que cantáramos, aquí cantamos. Dios nos dijo que guardáramos el sábado, lo estamos guardando. ¿Qué nos falta? Nada. Pastor, ¿y eso es más peligroso? Claro. Es más peligroso que una persona que está completamente perdida y que no conoce a Dios, porque es un mensaje laodicense. Tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido y nada necesito, y no conoces que eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La situación más peligrosa, pastor, es creer que estoy bien cuando en realidad estoy mal y no darme cuenta. Por eso es que decíamos, el mensaje sigue siendo bien actual, es exactamente el mismo mensaje. Así es. Para el pueblo de Israel se le dio ese mensaje, pero se le da igual a la iglesia moderna. Ten cuidado, porque puede ser que tengas nombre de que vives Y estás muerto. y estás muerto. Pastor, yo creo que aquí debiéramos de cuidar los motivos por el cual venimos a la iglesia a alabar a Dios y buscar a Dios. La gente buscaba a Jesús por varias cosas. Él lo dijo, ustedes me buscan porque les doy de comer, ¿no? Porque multipliqué el pan y Los panes comieron. y los peces. Me buscan, sí, porque los puedo curar. Y si traemos todo eso a un lenguaje actual, ustedes me buscan para que los cure, para que les dé trabajo, para que solucione sus problemas familiares. Me buscan para esas cosas. Y yo creo que Dios se agrada en solucionar todos esos problemas, pero no es el fin, el propósito final por lo cual Dios quiere que le busquemos. Dios quiere que le reconozcamos como Salvador. Y Él puede suplir todo eso, pero lo último, lo principal es que lo busquemos de todo corazón. Amén. Por Buscar a amor. Jehová. Por No, amor. y de hecho lo hace, ¿no? Dios lo suple. Sí. El gran problema estriba aquí, y es donde se puede mover el tapete, como decimos comúnmente, cuando un día Dios decide ponerme a prueba y no me da lo que yo estoy esperando. Por su sabiduría y por su soberanía.
dice, ¿sabes qué? Me estás pidiendo esto, yo sé que es lo que necesitas, pero me voy a tardar un poquito en dártelo. Y es posible que entonces salga la verdadera persona que nosotros teníamos internamente. Que entonces digamos, bueno, Dios no me da nada, no me escucha, pero voy a buscar otro, que ahora sí me lo dé. Ese es el gran riesgo, ¿no? Que justamente está presentando la lección de esta semana. El riesgo es que ellos, aunque veían que Dios les daba todo y seguían formalmente haciendo las cosas, dice el profeta, que seguían yendo con los otros dioses, los seguían adorando también. Y me parece que ese es el gran inconveniente. Y una vez hablaba con un muchacho que estaba aprendiendo karate, ¿no? Y mientras él aprendía karate, yo le dije, oye, pero ¿por qué aprendes karate? Para hacer ejercicio. No, me dijo, por si falla el Salmo 91. Entonces, me parece que ese es el asunto formal, ¿no? O sea, si Dios falla, yo estoy tan listo y que venga lo que venga. No, no es así. La confianza en Dios debe ser una confianza de niño, ¿verdad? Por eso es que Jesús lo enfatiza mucho. Esa confianza, bueno, Dios me dijo que confiara, pues Dios me dijo que aquí me espere, yo me espero. Oye, ¿cuánto llevas esperando aquí a Dios? 20 años. Y dentro de 10 nos vuelven a ver. ¿Y qué sigues haciendo? Pues sigo esperando a Dios. Oye, pero ya llevas 30 y no viene. ¿Y cuál es el problema? Yo me gozo porque un día, ¿qué cosa? Va a venir. Eso hace que la religión no sea formal. El formalismo justamente nos lleva a desconfiar de Dios y un día nos lleva a ser infieles. Correcto, pues vamos a pedirle a Dios definitivamente que esta lección tan importante que estamos estudiando pueda despertarnos y pueda llevarnos a un reavivamiento donde realmente busquemos a Dios con todo el corazón. Vamos a hacer una pausa y en un momento vamos a continuar con esta interesante lección. No se vayan. Bien, estamos de vuelta en nuestra lección número 5, titulada Busquen al Señor y vivan. Ya analizamos los primeros 2 puntos y vamos a entrar al tercer y último punto de este repaso tan interesante en la segunda parte del mensaje del profeta Amós. Pastor Isidro, nosotros como adventistas creemos que antes del fin vendrá un zarandeo y es justamente lo que Amós nos dice. ¿Cuál es el propósito de ese zarandeo? ¿Cuál fue el propósito en este tiempo, pastor, como lo será en nuestros días también? El capítulo 9 y el versículo 9 dice, porque mandaré que la casa de Israel sea zarandeada en todas las naciones como se zarandea el grano en una criba y no crea un granito en tierra. En aquellos días se ponía una criba, simplemente donde podían pasar los granitos y quedarse la basura arriba, o al revés, porque podía ser de las dos maneras. Y sin embargo, eso era para justamente separar dos cosas, la basura, o lo que hoy llamamos cizaña, si queremos decirlo así, del trigo. Lo que es trigo y lo que es cizaña. Y entonces simplemente se movía, se estaba moviendo, y al moverse había unos que pasaban y otros que no pasaban. Ahora imagínense ustedes que esto se hacía con las personas. ¿Quién está bien y quién está mal? Unos pasan y otros no pasan, y los que no pasan, dependiendo del cribador, son basura, o si pasas, estás bien. Es una situación que justamente presenta. ¿Cómo está tu vida espiritual? Para eso es el zarandeo, porque justamente hace un rato hablábamos nosotros de la desnutrición espiritual, y la desnutrición espiritual, en pocas palabras, definirá tu situación en el zarandeo. Estás desnutrido espiritualmente, aunque pienses que está bien. El zarandeo serán problemas, situaciones que se presentarán en la iglesia, y es donde toda la gente definirá de qué lado está. Para el pueblo de Israel se le presentó, ¿de qué lado estás? Por eso dice, yo voy a pasar, esto va a venir con el pueblo. El pueblo va a decidir de qué lado quiere estar. Por eso es que cuando nosotros vemos este asunto del zarandeo, tenemos que verlo a la luz del llamado que se le hace
justamente al profeta, porque si nosotros vamos al capítulo 7 y versículo 10, Amasías el sacerdote es el que viene, envía a decir a Jeroboam, oye, Amós ha conspirado y está hablando de algunas cosas que no son, y entonces todavía dice que Amasías va con Amós y le dice, oye, ¿tú por qué estás diciendo todo esto? En primer lugar, estás en un lugar que no es. Tú eres del sur, nosotros estamos en el norte. Tú estás dando un mensaje que no te pedimos que dieras. Profeta, mejor vete a tu tierra a hallar las cosas. Y entonces la respuesta justamente de Amós es muy interesante. Dice, mira, en primer lugar, yo no soy profeta. Yo no fui a la escuela de los profetas para que me hicieran profeta, así que no soy profeta. Ni soy hijo de profeta, sino soy boyero, juntador de cabrahigos, pero el Señor me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo. ¿Y sabes qué hice? Obedecí. Obedecí. Por eso es que si hubiera pasado el cribador, Pastor Abraham, con el caso de Amós, ¿cómo hubiera sido encontrado? Pastor, la criba se va a establecer, va a estar ahí, se va a poner. El pueblo va a ser probado. Unos serán faltos, otros pasarán la prueba. Ya dijimos que la mayoría estaba desnutrido. ¿Cómo saber si están desnutridos o no? ¿O cómo salir de esa desnutrición? Bueno, dice el profeta, busquen al Señor y vivan. Odien el mal, ¿sí? Y amen el bien. Pero esas son como que son órdenes. Odia el mal. Pero ¿cómo odio el mal? ¿Sí? Ama el bien. ¿Cómo puedo hacer eso? Dice el comentario de la lección, decisiones y acciones. Hay que tomar decisiones. Dice la sierva del Señor que a veces no podemos nosotros, por nosotros solos, hacer eso, porque es una obra divina. Pero sí podemos tomar una decisión, entregar nuestra vida a Dios. Buscad y vivir. Buscad y vivir. Busquen al Sí, Señor. eso se traduce en una sola palabra, que es confianza. Porque justamente lo que decíamos del profeta, el Dios lo manda a kilómetros de distancia y confía que Dios lo mandó. Y cuando dicen, ¿tú por qué estás aquí? La respuesta es porque Dios me mandó. ¿Y por qué no te regresas? Pues porque Dios no me ha dicho que me regrese. O sea, la confianza sí actúa. Y justamente la confianza hace que en un momento determinado, cuando lo que dice el pastor Abraham, Dios nos lo pida, lo vamos a hacer porque confiamos. Oye, ama el bien. Casi todas las personas tenemos un conocimiento de lo que es bueno y es malo. El problema del pueblo, ¿verdad? Porque ahí sí está el problema, es que estaba tan muerto que no alcanzaba a discernir entre lo bueno y lo malo. Entre lo bueno y lo malo. Entonces Dios le dice, bueno, pues entonces búscame para que vivas, porque por eso dice, buscadme y viviréis. Claro. Si tú me buscas y te relaciones conmigo, entonces yo te voy a decir verdaderamente cómo puedes vivir. Ese era el gran problema, porque el pueblo dice, ¿y cómo me acerco? Pues ya lo sabe, pero hazlo de corazón. Y una vez más, pastor, el amor de Dios se manifiesta porque Dios, a pesar de todo lo que hizo Israel, estaba dispuesto a restaurarlo. Claro, Dios no ha cambiado todavía su forma de actuar con el ser humano. Lo espera y lo sigue esperando. Y a veces tenemos a Dios como el gran esperador, si queremos utilizar esa palabra, esa expresión. Ahí está. Y al rato llegamos, ay, Señor, perdóname, se me hizo tarde, ¿no? Y el Señor se la pasó ahí esperando mucho tiempo. Pero Él no se cansa de esperar. Eso es lo grandioso de Dios. No se cansa de esperar. Ahí está hasta que finalmente llegamos, nos encontramos con Él. Y ahora el Señor dice, oye, espérate, no te vayas. ¿Verdad? No te vayas. Quédate conmigo para que puedas vivir. Y es ahí donde está la complicación del pueblo, porque el pueblo sí iba, hacía los sacrificios en el lugar, y después iban al otro lado donde estaban los otros dioses, y entonces, pues, ¿a quién buscaban? Creo, pastor, que la solución a nuestra muerte espiritual
La solución a nuestra desnutrición espiritual es buscar al Señor de todo corazón. Así. Amén. Y cuando lo busquemos, vamos a ser restaurados. Y es que la clave la dijiste, pastor, de todo corazón. Esa es la clave. No de imagen, no de... No un Clave, formalismo, ¿no? Exacto, la clave es internamente, que salga de lo interno. Exacto. Y entonces Dios nos va a restaurar. Y nuestra vida va a cobrar sentido. Y nuestra vida va a tener gozo. Y entonces, como le buscamos de todo corazón, el Señor se va a agradar de todo lo que nosotros le ofrezcamos, nuestros cantos, nuestras oraciones. Nuestra adoración será genuina. ¿Sí? Así que entonces el secreto de todo eso es busquen al Señor. Y ojalá que el pueblo adventista, el pueblo de Dios actual, busquemos al Señor de todo corazón. Tal vez no como lo estemos haciendo hasta ahora, de todo corazón. ¿Y por qué no aprovechamos, pastor, ya que estamos en esta frase tan linda de la lección? ¿Por qué no damos el último mensaje, verdad, antes de terminar nuestra lección, a nuestros hermanos que nos siguen? Pastor, ¿qué le diríamos a la gente que nos está mirando? Yo creo que tenemos que pedirle al Señor el colirio espiritual. El colirio para que podamos discernir qué es bueno y qué es malo. Esa es una cosa, el colirio. Y otra cosa es que nos dé esa disposición, ese deseo de buscarlo de todo corazón, de buscarlo a Él. Y si ya nos dimos cuenta que es la solución a todos los problemas de nuestra vida, espirituales y en la vida diaria, pues buscamos al Señor de todo corazón. Creo que eso es el mensaje que podríamos darle. Claro que sí. Pastor Isidro, ¿algunas palabras finales antes de concluir nuestra lección? Parece que la vida de Amós nos dice que Dios es el que llama. Dios es el que llama. Dios llamó también al pueblo de Israel. Pero no todos obedecieron, como lo obedeció Amós. Amós tenía una obediencia incondicional a Dios. Dios le pidió que fuera y ahí está. Hermano querido, obedece a Dios, es lo primero que yo te podría decir. Cuando tú seas obediente al Señor, serás restaurado. Y una vez que tú seas restaurado, no te preocupes por cuando llegue el zarandeo. Sin duda alguna, serás hallado fiel para la honra y la gloria de Dios. Mientras tanto, colócate en las manos del cielo, para que de esta manera, cuando vengan los tiempos complicados, en las manos del Señor, puedas permanecer fiel y siempre sirviéndole. Queridos hermanos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerda que el mensaje, profeta Amós, buscad a Jehová y vivid. Si buscamos a Dios de todo corazón, nuestros formalismos vacíos se irán. Y entonces, como decía el pastor, habrá nuestra vida, será una vida de verdadero gozo delante del Señor. Ojalá que esta lección nos despierte a todos y nos ayude a buscar al Señor con todo el corazón, para que realmente el Señor se agrade en lo que hacemos, en lo que le ofrecemos, y un día con toda certeza podamos morar con Él en el reino de los cielos. Muchas gracias por habernos acompañado. Te esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección de Escuela Sabática. Hasta pronto.